Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por estar hoy aquí, teniendo en cuenta, primero, que había habido, al parecer, un descuadre de fechas y en algún caso se había dicho que esto era el 28. Luego, porque además creo que está tocando este chico nuevo, Polini, me parece que se llama, en el Teatro Real, y bueno, pues les agradezco mucho que, en fin, que hayan ustedes preferido dejar a este pianista nuevo. Creo que tiene bastante futuro, la verdad. Y bueno, pues les agradezco que estén aquí. En tercer lugar, decirles que me disculpen esta voz baritonal que hoy tengo, no la tenoril, que normalmente es la mía, porque, bueno, estoy un poco resfriado, pero no teman que mis miasmas son suaves, son un poco contagiosos. En cuarto lugar, si consigo encontrar el esquema del curso, la verdad es que suelo ser bastante ordenado, pero a veces no lo soy tanto. Lo acabo de encontrar. Bueno, empezaré con esas frases habituales de pierdan ustedes toda esperanza de que en el día de hoy... Bueno, yo en el día de hoy lo que no creo que lleguemos es a las obras de posguerra, pero posiblemente sí consigamos incluso llegar a la invasión alemana del año 41. O sea que, bueno, contémplenlo con un cierto optimismo y una cierta esperanza. Después de estrenar la nariz con bastante éxito, la verdad, aunque la nariz tardó décadas en volver a presentarse en un teatro, y yo espero que el próximo día podamos ver una extraordinaria filmación que existe, que hizo la televisión rusa, la que se llama la televisión Ostankino, en donde podamos ver un documental. No es larguísimo, pero bueno, son unos casi 13-14 minutos, en donde se ve a Shostakovich en los ensayos de la nariz. Y bueno, es realmente, si para el próximo día conseguimos resolver la parte técnica, que yo creo que sí, que lo lograremos, pues vale la pena realmente que dediquemos unos minutos a verlo el próximo día. Entre 1930 y 1932, y basándose en un relato de Nikolai Leskov, Shostakovich escribió, según los casos, porque claro, esto ya empezamos a entrar en las obras que dejó inconclusas, las que empezó, no terminó, etc. Shostakovich escribió para algunos su segunda, para otros su tercera y para otros su cuarta ópera. Porque claro, habría que ver si contabilizamos, aparte de la nariz, contabilizamos el proyecto inconcluso de El pobre Colón, Arme Columbus, si contabilizamos también otra obra que se llamaba El disparo y que no llegó a ningún sitio, sobre un libreto de Betsimeski, pero para la que Shostakovich sí escribió música, aunque no, como le digo, no llegó a ninguna parte. Y bueno, entre 1930 y 1932, le llevó 2 años, Shostakovich se embarca en la composición pues de una obra bastante más ambiciosa, sobre todo por duración, porque son 2 horas y media, bueno, 2 horas 40, es una obra larga. La obra más ambiciosa, no ya en el terreno escénico, sino en general, que había abordado hasta ese momento. Como les digo, se basa en un relato de Leskov, un cuento corto, tiene 30 páginas, yo creo. El título es Una Lady Macbeth del distrito de Minsk. Shostakovich, él mismo, redacta el libreto, aunque tiene colaboradores, pero basándose naturalmente en el texto de Leskov, que sigue con una extraordinaria fidelidad. Prácticamente no hay nada del texto de Leskov que no aparezca en la ópera. Y bueno, la obra se estrena.
El colaborador de Shostakovich es Alexander Price, que va a intervenir, en esos años interviene, también había intervenido en La nariz, era uno de los 4, con Shostakovich 5, que habían hecho el libreto de La nariz. La ópera tarda todavía, bueno, Shostakovich le dedica la obra a Nina Bartzal, a su mujer, a su esposa. Yo creo que hay muchísimo, pero bueno, no es para entrar en ello porque es larguísimo, hay muchísimo significado profundo en el hecho de que le dedique la obra a Nina Bartzal. Fundamentalmente, dentro de los muchísimos temas que realmente se pueden barajar sobre la materia, porque, bueno, en la ópera nosotros vamos a oír los tres asesinatos que se producen en la obra. Yo, como tengo muy mal gusto y soy muy morboso, pues les voy a poner los 3 asesinatos para que vean ustedes las formas que tiene Shostakovich de matar a la gente en escena. Bueno, la verdad es que son secuencias musicalmente formidables. Los 3, por cierto, los perpetra la protagonista, es decir, uno lo hace ella solita, otro lo hace en colaboración con su amante, Sergei, y el tercero también lo hace ella solita. Con lo cual, bueno, pues la idea que podemos sacar de Katerina Ismailova, que es la protagonista de la obra, pues es bastante tétrica, como la que también, desde otro punto de vista, podríamos sacar de otra heroína de una ópera que se escribe exactamente en esos mismos años que Shostakovich escribe Lady Macbeth de Metz, que es la Lulu de Alban Berg. Yo creo que en ambos casos los dos compositores, y es curioso porque no ha habido absolutamente ninguna conexión entre ellos, aparte de que Shostakovich sí llegó a conocer a Alban Berg, porque Alban Berg asistió al estreno en entonces Petrogrado de Wozzeck, cuando fue montado por vez primera en la Unión Soviética, años 20. Y el joven Shostakovich ha podido saludar a Alban Berg. Claro, Alban Berg no le ha concedido especial importancia, porque Shostakovich es, pues eso, un chaval de 21, 22, creo que no llega a los 22 años, aunque ya le hayan indicado que es un hombre de un gran talento, etc. Yo creo que los dos, digamos, en el curso de la obra, en la música misma, van contra libreto. Es decir, creo que ninguno de los dos, ni Berg ni Shostakovich, piensan que sus heroínas sean unos monstruos. Sus heroínas se ven obligadas a matar, en parte para sobrevivir. El caso de Lulu puede ser más dudoso, pero el caso de Katerina es bastante claro, aunque su último crimen no sea por sobrevivir, sino por despecho, que a lo mejor también es una forma de sobrevivir. Eso, en fin, algún día tendré que analizarlo con mi psiquiatra. En fin, lo comparto con Woody Allen, o sea, le digo si Woody Allen me deja alguna hora libre y le pregunto al psiquiatra. La obra se estrena en Leningrado. Fue estrenada por un director que incluso espero que a lo mejor el próximo día lo podamos ver en filmación. Insisto, no les doy muchas esperanzas, no les diré pierdan ustedes toda esperanza, etcétera, etcétera, pero bueno, vamos a ver si hay suerte, que es Samuel Samuzot. Samuel Samuzot, la verdad es que es un personaje, la pena es que no les puedo contar 20.000 historias colaterales, pero Samuel Samuzot es un personaje fascinante en la historia de la dirección de orquesta en Rusia. Hay dos músicos anteriores a la generación de Yevgeny Mravinsky, que es el célebre director de la Filarmónica de Leningrado, en fin, que bueno, vivió casi 84 años, si no recuerdo, 83 vive Mravinsky. Y bueno, sus maestros, en cierto aspecto, son en el terreno de la música teatral, al que Mravinsky luego no se iba a dedicar, es Samuzot, y en el terreno de la música orquestal es Alexander Gauk.
Bueno, estos son dos personajes, insisto, fascinantes dentro del mundo de la dirección de orquesta en la Unión Soviética en el primer tercio, casi me atrevería a decir la primera mitad del siglo XX, porque Gauck llega hasta los años 50, Samuzot murió antes. No, estoy diciendo una tontería, Samuzot muere en el 51 y Gauck muere en el 56, o sea que Samuzot llega también al 51. En fin, quizá les cuente una famosa anécdota de Samuzot que me fue relatada literalmente por quien fue durante años su ayudante, que es Gennady Rodionsvensky, pero a lo mejor contársela algún día antes de que termine este ciclo. La obra se estrena, como les digo, en Leningrado y tuvo un éxito inmediato. La obra fue un bombazo. Realmente hubo unas críticas extraordinarias y al año siguiente, en 1935, se pone en el Bolshoi de Moscú. Y hay un momento en donde a la vez se está representando en el Kirov y en el Bolshoi. Es una cosa asombrosa. El éxito de Shostakovich es total. Shostakovich está en una nube realmente. Shostakovich vive en el paraíso. Paraíso que se le va a acabar el 26 de enero del año 1936. Fíjense que la obra en 1936 llevaba con alternancias, porque se había estrenado, luego se había quitado, luego se había vuelto a poner, pero llevaba representándose desde el año 34. Bueno, la mala suerte hace que en diciembre, una fecha perfecta, el día de Navidad de 1935, Josip Vissarionovich Stalin, que por entonces ya es el máximo dirigente de la Unión Soviética después de haber, iba a decir, eliminado a la mayor parte de sus competidores. No, le quedan todavía bastantes, o sea, todavía en los siguientes 15 años va a eliminar a un montón de gente, pero bueno, digamos que los más importantes, Trotsky, el mariscal Tukhachevsky, etc., todos esos ya los ha pasaportado. Stalin va a ver pues algo que, bueno, le han dicho, esto lleva ya tiempo, es una obra que está funcionando increíblemente de este joven maestro, bueno, pues todavía que entonces tiene 32 años, va a cumplir 32 años. Y bueno, realmente vale la pena que vaya usted a verlo y tal. Stalin va a verlo. Stalin se traga la función completa y sale echando pestes del teatro, cosa que Shostakovich no llegó a saber, y sí lo llegó a saber el 26 de enero del año 36. Shostakovich está se acaba de bajar de un tren en Kharkov, donde va a dar un concierto y compra, lo hacía todos los días, como buen ciudadano soviético, compra Pravda. Y se encuentra un artículo sin firma. Hay historias que el artículo lo escribió Stalin. Stalin escribía muy poco, hombre, no sé, leer y escribir, o que sabía, aunque a veces es un poco dudoso, pero bueno, no, él le diría seguramente a su autor de discursos predilectos, que era Vasily Apostolov, que también es un hombre que tiene una larga historia anecdótica vinculada a la vida de Dmitri Shostakovich. Esto no me quiero perder, es que es complicado no perderse en miles de detalles colaterales, pero bueno, Apostolov fue uno de los no perseguidores oficiales, porque Apostolov estaba un poco en la sombra, pero bueno, es uno de los detractores permanentes de Shostakovich. Y Shostakovich, la verdad es que cada vez que veía aparecer Apostolov, en fin, se le iba el mundo a tierra, vamos, se le caía el mundo. El caso es que Apostolov, que vivió bastantes años y sobrevivió a Stalin, se murió el día del estreno, durante el estreno, lo tuvieron que sacar de la sala
de la Sinfonía 14 de Shostakovich. Dos amigos de Shostakovich, tanto Rudolf Barshay, que dirigía el estreno, como Mstislav Rostropovich, se acercaron a Shostakovich al acabar y le dijeron: bueno, por fin lo has conseguido, lo has matado. Shostakovich casi se echa a llorar, nunca hubiera pretendido esto. En fin, no entendían que Shostakovich pudiera llorar porque se había muerto Apóstolov, pero Apóstolov se murió durante el estreno de la Sinfonía 14 de Shostakovich. Todo indica que el tal Apóstolov fue el autor del artículo Caos en lugar de música. Caos en lugar de música es un artículo, bueno, del que se ha hablado tantísimo, pero que por otro lado es bastante difícil de encontrar. Es decir, claro, es un artículo de un periódico y bueno, Pravda hasta cierta época no tuvo archivos, con lo cual nos basamos siempre en las citas que existen del artículo. Hombre, las más veraces son las más cercanas en el tiempo, es decir, las que hablan del texto en el año 36 o 37. El texto, pues, estaba dedicado a Lady Macbeth de Mensch, diciendo que, bueno, que era una vergüenza que esta obra se siguiera representando y que realmente, pues lógico, era que se retirara de cartel, puesto que era una obra, bueno, digamos que el rosario de insultos es bastante, en fin, estudiado. El primero que hay es que la obra es ruidosa y disonante. A continuación se dice que el libreto es una muestra de bestialismo. Yo no sé si Apóstolov o Stalin tenían muy claro lo que era el bestialismo. A continuación se dice que la obra es animalmente realista. Bien. Luego, en otro párrafo, porque el artículo ocupa una plana entera de Pravda, se dice que es un concierto de aullidos. Lo peor, que la obra es artificiosa. Y el párrafo final dice lo siguiente: Shostakovich pretende hacerse el moderno sin importarle cuál sea el precio. Pero no basta con emborronar páginas, hay que saber música. Extraordinario decirle esto a Dmitri Shostakovich, hay que saber música. Y que esto se lo diga, pues Stalin, bueno, Apóstolov o una tercera persona. Hay que saber música. Este autor, el autor figura entre comillas, debe saber que la música teatral tiene que evocarnos la gran ópera tradicional y que la música sinfónica, no sé qué es, realmente lo coge todo, ha de ser clara, explícita, simple y directa. Shostakovich no lo es. Shostakovich es simplemente, frase ya es la definitiva, un enemigo del pueblo. Pobre Shostakovich lee esto, no da el concierto como es natural, o sea, no se le cae, claro. Y bueno, esto es, digamos, el antes y el después de la vida de Shostakovich. Durante los siguientes años, vamos a ver, hay que distinguir. Entre 1936 y todo 1937, y casi les diría que hasta el año 40-41, hasta que empieza la invasión alemana, Shostakovich vive, o sea, pasa de ser ese chico que vive en una nube y que todo le parece maravilloso, a ser una persona aterrada. Ya lo fue hasta el final de su vida, pero es un hombre aterrado. Y vuelve a serlo una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, entre el 48 y la muerte de Stalin, a comienzos de los años 50. Hoy sigue siendo una persona aterrada. Y una persona que, bueno, piensa que cualquier día pues, puede aparecer en la KGB, en su casa, y llevárselo a donde sea.
a Siberia o simplemente, pues no sé, atarlo a un bloque de piedra y tirarlo al río Neva, vamos, al final de la historia. Lo peor no es eso. Lo peor es que el 6 de febrero de 1936 aparece un segundo artículo en Praga dedicado a un ballet que se está representando en ese momento también en Leningrado. Bueno, Lady Macbeth de Mensk en esos 10 días se retira de cartel, desaparece y va a desaparecer durante décadas. Hay que decir que en el año 63, 62, desde Shostakovich, repuso la obra cambiándole el título, la llamó Katerina Ismailova, es como se conoció durante décadas en Occidente, suavizó drásticamente el libreto y cambió bastante la música. No lo que podríamos llamar los elementos fundamentales, o sea, hay toda una serie de momentos que son casi iguales en las dos óperas. Pero a pesar de que ya había muerto Stalin y que estábamos en la época, al final de la época de Nikita Khrushchev, Shostakovich decidió suavizar la obra drásticamente y eso sí, siempre guardó la partitura original en un cajón de su mesa, bueno, de la que existía por otra parte una edición, se había publicado una edición de la obra. Shostakovich siempre la guardó y siempre mantuvo la esperanza, no llegó a verlo, de que un día se pudiera reponer, que es lo que actualmente se hace. Es decir, hoy Katerina Ismailova, ópera del año 62, no se representa nunca. Lo que se representa ya en todos lados es otra vez Lady Macbeth de Mensk. Y bueno, en eso hay una figura fundamental y además los ejemplos que vamos a escuchar son todos de su grabación. Vamos a ver si encuentro el papelito de los ejemplos para que nuestro director musical no se sienta perdido en medio de la noche. Yo también, la verdad, porque son unos cuantos. Hay un personaje fundamental que es Mstislav Rostropovich, que es la persona que en 1978 y ya luego en el 79, una vez que ha abandonado la Unión Soviética y con Shostakovich ya ha fallecido, consigue hacer, porque en esto es curioso, el disco se anticipó a cualquier producción teatral, decide hacer una grabación completa, exacta del original de la pieza. Y que bueno, aunque hoy hay al menos 4 versiones ya discográficas y, perdonen el neologismo, DVD-gráficas de Lady Macbeth, sigo pensando que la de Rostropovich a fecha de hoy sigue siendo realmente la versión príncipe, si me permiten utilizar ese término. Bueno, ¿qué es lo que pasa, sucede, acaece en Lady Macbeth de Mensk para que el líder y maestro, que era como se llamaba en la Unión Soviética Stalin, pues se sintiera tan ofendido ante lo que había visto en el teatro Bolshoi? Bueno, excuso decirles que la producción del Bolshoi, por lo que sabemos, no era especialmente realista. Es decir, hoy, en fin, incluso aquí en España hemos visto ya versiones de Lady Macbeth de Mensk en donde la protagonista, poco menos que a veces, perdónenme la expresión, tiene que salir en pelota picada, algo que tampoco ni Shostakovich, ni Price, ni Leskov, supongo, en mi cuento de origen, pedían. Pero bueno, el caso es que hoy asistimos a montajes hiperrealistas de Lady Macbeth de Mensk. El del Bolshoi de Moscú, pues no parece ser que fuera especialmente terrorífico en ese sentido, pero bueno, insisto, todo aquello a Stalin le pareció, pues eso, bestialismo, como se dice en el artículo. Y vuelvo una vez más a preguntarme si Stalin o Apostolov sabían lo que quería decir bestialismo, pero bueno. Vamos a escuchar varios ejemplos, va a ser la parte del león del día de hoy, en los ejemplos.
Vamos a irnos al acto primero. Voy a hacer un recorrido por los 4 actos. Por cierto, nuestro director musical no me ha dicho si hoy tenemos que terminar a -10. Sí. Un gesto aprobatorio de cabeza me dice que sí. Bueno, pues... Bueno, haremos lo que podamos. Bien. Vamos a ir al acto primero. Al primer interludio. Hay varios interludios orquestales en Lady Macbeth. De hecho, hay toda una suite de la ópera basada solo en los interludios orquestales. El propio Shostakovich ya la hizo en su día. Shostakovich hizo una suite para orquesta, que esta también ha dormido bastante el sueño de los justos, aunque cierto es que otros directores, intérpretes, etcétera, luego han hecho otras suites siempre basándose en el material de la ópera. Lo que les quiero decir con esto es que Lady Macbeth tiene muchísimo aparato orquestal, muchísimo. Es una obra, no voy a decir que muy sinfónica, porque eso no tampoco sería exacto, pero bueno, el caso es que hay mucho material, diríamos, puramente sinfónico, si me permiten el término, orquestal en la obra. Nos vamos al interludio y al comienzo de la escena tercera del acto primero de la ópera. Por favor. Pequeña pausa antes de entrar en el siguiente. Caterina Ismailova es la mujer del comerciante Ismailov. Vive en una finca en el campo, en donde, al lado del pueblo, en donde ella está casada con un marido que es pues un perfecto cretino, pero que además practica policía a casa de Caterina. Además, la policía va llegando con una marcha extremadamente
tragicómico, en donde se va oyendo cómo van llegando, y Caterina intenta convencer a Sergei de que se escapen. La ambición de Sergei le hace ir recogiendo todo lo que encuentra, y naturalmente la policía los pilla, y el paso siguiente pues es que los va a detener. Pero vamos a escuchar la escena del borrachín que se encuentra a Shinobi dentro de una cuba, el interludio y la llegada de la policía a casa de Caterina, cuando se pueda. El Sergei es Nikolai Yeda, que no se lo he dicho.
вот мы сами пришли, сердце пришло, да, скорей, сколько. Вы на небес много пекта, да, дельце такого рода, да, одним словом, дельце. Извините, бежите, бежите! О, Сергей, прости! Сережа! А ну давай, согласивай, живо! Пусти, сволочь! La boda de Sergei y Caterina termina mal. Bien. Esto es el final del acto tercero y fíjense que toda esta parte de la ópera sí nos puede recordar mucho que estamos ante el compositor de la nariz. Hay muchísimos elementos, no solamente rítmicos, estrictamente orquestales, fonéticos incluso en la manera de utilizar la voz. Estamos realmente ante el hombre que había escrito la otra ópera. El salto quizá se produce en el acto cuarto, del que les voy a poner, bueno, el comienzo del acto inicialmente, son casi 6 minutos, pero creo que vale la pena oírlo. Una cadena de prisioneros que va a Siberia, en donde entre ellos, como no, van condenados, claro, por doble asesinato, Sergei y Caterina. Hay un prisionero viejo, que es el cantante es Alexander Malta, está soberbio, y que este se lamenta, es el que, digamos, lleva en medio de los prisioneros la voz cantante a la hora de describir lo que es ese trayecto hacia la perdición, hacia la miseria. No hemos recorrido todavía ni la mitad del camino y ya sabemos realmente que el infierno nos está esperando ya al final. De todas formas, el prisionero anima a todos los que van en la cadena de presos a que mantengan, digamos, intenten mantener la fe, la confianza, puesto que el prisionero dice es imposible que esto sea solo lo que la vida puede deparar a las personas. Tiene que haber otra vida. Vamos a escuchar todo ese comienzo del acto tercero. Ejemplo 9. Ahí estamos.
vamos a ir en este acto, y supongo que nos tendremos que ir parando por el ordenador a la fuerza, pero vamos a ir a los 7 minutos y medio finales de la obra. Los prisioneros hacen una parada en el camino al lado de un puente donde han de cruzar un lago helado y Sergei ya casi desde que ha empezado esa caravana, pues para decirlo castizamente, se ha enrollado con otra prisionera que se llama Sonia y que también debe tener un excelente historial, porque de ella lo único que se nos dice es que ha matado a su marido, o sea que, bueno, una chica muy ejemplar. Caterina va bien. Temáticamente el tema principal, que es que están en la sinfonía número 4, es decir, Shostakovich realmente digamos que hace un doble juego que ya va a presidir, digamos, ya toda su carrera hasta el final de sus días, realmente singular. Por un lado, hace guiños, diríamos, a la autoridad competente, pero por otro, sigue siendo el mismo, a su aire, y realmente sigue siendo Dmitri Shostakovich. Vamos a escuchar, hago algo mismo, algo muy parecido, casi lo mismo que he hecho con Kondrashin. Vamos a escuchar al hombre que estrenó la obra, Yevgeny Mravinsky, en lo que fue uno de sus primeros conciertos como titular de la Filarmónica de Leningrado. No es la grabación del estreno, porque entre otras cosas no existe grabación de ese estreno. Mravinsky vivió bastantes años, sobrevivía a Shostakovich, murió en 1988, aunque era mayor que él, había nacido en 1903, pero ya les digo que Mravinsky murió octogenario, y esta es una grabación realizada en los años 70, también tomada de concierto, porque por lo menos, y a lo mejor me equivoco, a lo mejor hay más, pero de Mravinsky, que yo sepa, hay al menos 6 interpretaciones de la Sinfonía número 5 de Shostakovich en disco. 5 de ellas, una de estudio y 5 de ellas tomadas en concierto. Vamos a escuchar ese tiempo de la Sinfonía número 5.
Sinfonía número 5 con un montón de elementos que los hemos escuchado en la Sinfonía número 4 en el tiempo central de la obra anterior. Y bueno, aquí prácticamente nos vamos a tener que quedar, no vamos a llegar, no hay invasión alemana, ya llegaremos a la invasión alemana. Shostakovich es curioso cuando se estrena la obra. Shostakovich, digamos que poco a poco va volviendo al favor oficial, incluso en un momento dado, ya año 39, se le permitirá volver a dar clases, porque estaba ya de profesor en el que había sido su conservatorio, el conservatorio de lo que ya entonces era Leningrado. Pero eso sí, durante un año prácticamente exacto, es el único periodo en la vida de Shostakovich que se produce eso, no escribe nada, absolutamente nada durante un año tras el estreno de la Sinfonía número 5, ni siquiera música de cine. Y Shostakovich sale del ostracismo musical escribiendo su cuarteto número 1 en el año 1938, el primero de la serie de sus 15 cuartetos, el mismo año en que nace su hijo Maxim. Galia había nacido, la hija de Shostakovich había nacido 2 años antes, prácticamente coincidiendo con el nacimiento de Maxim, escribe Shostakovich el primero de sus cuartetos de cuerda. Pero bueno, eso ya digamos que realmente nos aboca a otro mundo, porque en primer lugar, como les he dicho antes, a partir de la Sinfonía número 5 conviven, digamos, dos Shostakovich. En fin, es una patología, me atrevería a decir, que el propio Shostakovich llevó a machamartillo hasta el fin de su vida. Hay, digamos, un Shostakovich oficial y un Shostakovich personal o íntimo, y desde luego el íntimo, sobre todo, aunque va a estar en muchas de las obras sinfónicas, sin duda, y hasta de las músicas fílmicas, si me apuran, pero evidentemente el Shostakovich más íntimo es el de la música de cámara. Creo que nos quedan aproximadamente 3 minutos para que se nos dé el campanazo de salida. Si me quieren preguntar algo, como siempre, por favor que sea facilito. Tendré que decir lo del otro día. Ninguna pregunta a la una. No, simplemente una cuestión, y es que en el cuento hay un cuarto asesinato, hay un infanticidio. Sí, efectivamente. No, ya, yo creo que Shostakovich dijo, bueno, ya que está, ya con 3 nos vale. Y es absolutamente cierto. Usted se ha leído al Lescov, lo cual está muy bien. Más preguntas. Más preguntas a la una, más preguntas al... Siempre que lo digo... Pues... Dígame. Cuando habla de... hay una dualidad en la parte oficial y en la parte íntima. ¿Esa parte íntima hace crítica de algo o simplemente expresa...? ¿Qué pregunta? Eso casi le diría que va a ser el tema de las 2 últimas charlas, o sea, de las 2 que nos quedan. Sí, evidentemente, claro que hace crítica, digamos, guardándose las espaldas, es decir, Shostakovich yo creo que mide con tiralíneas qué es lo que puede decir y qué es lo que no puede decir, pero la verdad es que en muchos momentos dice cosas públicamente a través de la música. En un discurso oficial jamás. O sea, hay un libro con todos los discursos de Shostakovich. La verdad es que es un libro apasionante, pero digamos que, bueno, no sé, no nos aporta casi nada sobre el personaje, porque claro, es, digamos, su vida oficial. Shostakovich tuvo que pronunciar, yo no sé si cientos de discursos, pero vamos, montones de discursos, a veces breves, otras más largos, en las inauguraciones del Congreso de Compositores de la URSS, y lo peor sobrevino en los años 60,
cuando ya se le dio el carnet, que él nunca había pedido, del Partido Comunista, y ya casi todos los años tenía que intervenir en alguno de los congresos del PQS y tenía que decir algo. Evidentemente, pues Šostakovič lo escribía, o si lo escribían en casa, o en fin, o recurría a los amigos, y bueno, pues ahí digamos, ese es el Šostakovič versión oficial, pero vamos, el Šostakovič no oficial, aparte de lo que ha podido expresar a través de la música abstracta, se ha permitido en ocasiones, me estoy adelantando, pero en fin, Sinfonía número 13, Babillar, sobre el antisemitismo en la Unión Soviética, canciones de Michelangelo Buonarroti, que son diáfanas en muchos momentos. Advierto gestos de que o acabo o acabo. Es decir, no, en absoluto. Bueno, pues sigo media hora más, no pasa nada. Bueno, el caso es que digo en bastantes, y bueno, no les cuento ya en la Sinfonía 14, donde evidentemente no hay absolutamente nada que tenga que ver aparentemente con la política. Pero desde luego, en fin, todo lo que se canta en la Sinfonía 14 es, bueno, como para animarle la vida a muchos jerarcas soviéticos. Insisto, el famoso Apóstolov se murió oyendo la Sinfonía 14, le dio un infarto oyendo. Y bueno, insisto, Rostropovich y Barsay felicitaban a Šostakovič por haberlo matado. Y bueno, Šostakovič jamás se atribuyó honor, se quedó horrorizado de que este se hubiera muerto en medio del concierto. Y bueno, ya hay incluso obras, insisto, estoy ya metiendo muchas cosas, pero en fin, hay hasta obras pequeñas. Por ejemplo, una pieza increíble, muy breve, apenas dura 5 minutos. Que es, no sé si voy a poder quitar todo el título completo porque es larguísimo, porque casi el título es todo lo que se canta en la pieza, que es para canto y piano, y que es una obra que Šostakovič titula Dmitri Dmitrievich Šostakovič, recipiendario de diversos honores, artista de la Unión Soviética, ciudadano de honor de Tiflis, eso es el título, etcétera, etcétera, y diversos honores que son muy largos, pero que evidentemente figurarán en el texto de la canción. Y yo creo que es una de las sátiras oficiales más asombrosas que ha hecho un individuo riéndose de sí mismo. Y eso sí, Šostakovič lo que sí se cuidó mucho fue de que una cantata que escribió para los amigos, y que bueno, esa luego se ha interpretado tras la muerte de Šostakovič un montón de veces, Paraíso sería su traducción, en fin, de alguna forma. Los personajes que aparecen en el curso de la cantata son no con sus nombres, con otros nombres, pero bueno, pero es que fonéticamente hasta se parecen. Stalin, Beria, Apostolov, etc. Šostakovič se cuidó mucho de que esa obra solo se escuchara en privado durante su vida. Nunca la estrenó, porque hombre, eso sí que podría haber sido de campeonato. Pero sí que había, digamos, una forma de manifestar crítica, disidencia o lo que usted quiera llamar. Claro, pero eso sí, luego ya sabe usted que hay personas que te dicen que no, que Šostakovič, que esas obras, en fin, que debieron surgir bajo un impulso demoníaco, y que realmente Šostakovič era un firme comunista convencido defensor del aparato del partido y del sistema, etcétera, etcétera. Eso ya, digamos, queda a elección del oyente. ¿No se le pasó nunca por la cabeza el exiliarse? No, nunca, porque se lo dijo tanto a Rostropovich como a Kondrasin. Yo no sé vivir en otro sitio. Yo no puedo vivir. Ustedes sí, les decía a los dos. Ustedes son internacionales. Yo no. Yo no puedo vivir en otro sitio que no sea aquí. Y mira que tuvo ocasiones, vamos, Šostakovič hizo bastantes viajes al extranjero, digamos. Bueno, se podía haber fugado, pero vamos,
por lo menos a 2 personas se lo dijo abiertamente: yo no me puedo ir de aquí, yo no puedo vivir en otra parte. ¿Y recibió algún tipo de oferta en América o en Inglaterra? Supongo que sí, sobre todo en Inglaterra, donde viajó muchísimo. O sea, realmente quizá el país al que más ha ido Shostakovich, aparte de haber ido a Alemania varias veces, a Austria, etcétera, a Escandinavia. Sí, Shostakovich ha viajado muchísimo, pero muchísimo, sobre todo en los últimos años, y encima cada vez que estaba peor de salud viajaba más, cosa increíble. Hombre, a veces lo hacía para consultar a médicos. El último viaje a América ya lo hace a ver si de alguna forma pueden sanarle de la enfermedad degenerativa que tiene y que lo va minando. Y sobre todo en Inglaterra pudo haber, bueno, encima con la amistad que tenía con Britten y con Peter Pearce, que eran casi sus hermanos espirituales, realmente podía haberse ido 20.000 veces, bueno, no sé 20.000 veces, pero 20 y tantas. Y no, supongo que sí le hicieron ofertas. Esto no figura en ningún lado. Supongo que incluso gente como Britten le debió en algún momento hablar del tema, porque tenía mucha confianza con Shostakovich. Hay que recordar además una cosa, que es que, Britten se tomó el esfuerzo, parece ser que con escaso éxito, de intentar aprender ruso para poder hablar con Shostakovich. En cambio, lo que sí es cierto es que Shostakovich, primero, hablaba alemán. Siempre se ha dicho que Shostakovich no hablaba absolutamente nada. Falso. Shostakovich hablaba alemán muy bien, lo cual conocía desde pequeño. Hablaba francés con bastante soltura, según han contado los que lo han tratado en Francia, siempre que no hubiera agentes del KGB al lado, y hablaba en inglés. Podía expresarse, podía mantener una conversación en inglés, parece ser con bastante acento. Es decir, que con Britten hablaba en inglés, con Britten y con Pearce y con la gente de la Universidad de Oxford, y que con el cuarteto Fitzwilliam, toda esta gente con la que trató muchísimo en los últimos años de su vida. Y supongo que de estas cosas hablarían, pero él siempre tuvo la misma postura que les dijo tanto a Kondrashin como a Rostropóvich: no sé vivir en otro sitio, no puedo vivir en otra parte. ¿Algo más? Pues, señores, nos marchamos.